Hay tres tipos de cambios organizacionales. Hay cambios pequeños que son a nivel de capacitación individual. Es cuando, por ejemplo, uno cambia una plantilla de informes por otra, donde simplemente hay que mostrarle a la gente cuáles son los cambios y el resultado es muy fácil de entender y muy rápido de adoptar. Hay cambios que requieren entrenamiento de equipos, generalmente esos son cambios de tecnología, cambios de herramientas, y esos requieren generalmente un esfuerzo de entrenamiento. La capacitación es cara, pero es mucho más caro la ignorancia. Digamos, si usted cree que la capacitación es cara, en la próxima vez ensaye la ignorancia, ¿no? Es una frase que encontré por ahí. Y la mejor manera de que la gente aprenda es just on time, justo cuando necesita aprenderlo, aplicarlo, ¿no? On the job, cuando está trabajando, y just enough. Los docentes generalmente somos personas que nos gusta escuchar nuestra propia voz. Entonces somos capaces de hablar y hablar sobre cosas que son irrelevantes. Lo que uno necesita hacer en capacitación organizacional es hacer que la capacitación sea al punto. Cuando hace falta, para lo que hace falta y de lo que hace falta. Nada más. O sea, yo no tengo por qué hablar de la filosofía que hay detrás de Rational Unified Process, por ejemplo. Pero sí necesito explicarle que cuando no tengo más herramientas meto un paquete en una subrutina y ¿no? Y hay un tercer nivel, que es el más difícil de todos, que es el cambio cultural organizacional. Es cuando una organización decide que con la cultura actual no puede incorporar cierto tipo de técnicas y prácticas que son las que realmente querría tener. Lo típico en nuestra experiencia última en el mundo de software son las organizaciones altamente jerárquicas que quieren incorporar estructuras ágiles. Y se dan cuenta que tienen que de repente liberar un montón de decisiones hacia abajo. Eso es muy difícil. El cambio cultural solamente puede producirse tomando conciencia de que es necesario el cambio cultural y llevando después las partes a buscar un acomodamiento con qué es lo que voy a querer perder de lo viejo, qué es lo que no voy a querer perder de lo viejo, qué es lo que quiero adoptar de lo nuevo, qué es lo que no puedo adoptar de lo nuevo. O sea, el cambio organizacional tiene distintas facetas, hay que saber primero caracterizar de qué estamos hablando, cuando uno dice, bueno, tenemos que hacer un cambio, bueno, ¿qué tan grande, no? Es decir, volviendo con nuestra analogía deportiva, esta vez no voy a mencionar el Barcelona, pero ya lo mencioné. Si quiero cambiar los zapatos es una cosa, si quiero cambiar un jugador es otra cosa, y si quiero cambiar un esquema de juego es una tercera cosa que requiere totalmente muchísimo más esfuerzo y compenetración con la nueva idea. Hay que tener visión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Hewlett-Packard adoptó Scrum desde abajo hacia arriba. La gente se fue organizando y fue mostrando y demostrando que Scrum servía. Y cuando llegó a un cierto punto crítico, empezaron a cambiar las mentes de los gerentes y en algún momento decidieron que lo que iban a hacer era hacerlo la norma en la empresa. Pero Hewlett-Packard pudo hacer eso porque tiene una cultura que en la jerga de las culturas se conoce como una cultura ad hoc, donde se premia la iniciativa antes que el marchar al unísono. Entonces, cuando ellos decidieron adoptar desde su cultura ad hoc una filosofía de clan, que es cuando trabajan en conjunto, lo pudieron hacer porque para eso tenían libertad. Si yo hubiera estado en otro de los extremos hay 4 grupos culturales: clanes, ad hoc, mercado y la jerarquía típica. Si hubiera sido una jerarquía fuerte, esa transformación no se podía dar de abajo hacia arriba. En una jerarquía, para conseguir llegar al clan, de arriba tienen que estar de acuerdo, y entonces si yo quiero convencer que van a cambiar, que vayan a cambiar, que acepten el cambio, tengo que convencer de arriba para abajo.
Entonces, los roles dependen de en qué tipo cultural estoy trabajando y hacia dónde voy. Los roles típicos son el auspiciante del cambio, los reforzantes, que generalmente son los que fallan, que es la cascada de transmisión, los campeones, que son los que defienden el cambio y que tienen jerarquía interna, tienen respeto, los agentes de cambio son los que lo llevan adelante, y después están las personas que sufren el cambio, porque, digamos, hablar de que se benefician del cambio es después. Al principio, en toda transición, hay una parte de sufrimiento. Está relacionado con el tipo de cultura en que se encuentran. Pero como una respuesta muy genérica, la realidad es que el cambio se produce forzosamente. Es decir, son muy pocas las organizaciones que cultivan una actitud de danza del cambio, de ir buscando el cambio a la velocidad a la que se puede cambiar. La mayoría se siente conforme con donde está y los cambios se van produciendo a medida que surgen problemas. La actitud que tienen que tener cualquier persona, sean dirigentes o no, es que tienen que ser abiertos a la crítica. Es decir, cuando una empresa donde sistemáticamente se mata al mensajero que trae malas noticias, no puede cambiar, porque tiene miedo de las malas noticias, no se va a enterar nunca de lo que está pasando realmente. Una actitud de abertura y sería muy bueno contar con algún visionario, pero si la empresa es una empresa jerárquica, va a ser difícil que el cambio sea una iniciativa fácil, va a ser una iniciativa lenta, trabajosa y dolorosa. Si una organización está siguiendo modelos de madurez, se debe poner en manos del grupo que está conduciendo la mejora de procesos. Directamente debe haber una delegación de ciertas responsabilidades en un grupo de procesos. Lo que quiere decir que el grupo de procesos tiene que estar muy bien conformado, porque básicamente se va a hacer, digamos, lo que haga va a tener un impacto muy grande en los negocios. Se va a hacer cargo de un montón de cosas en la empresa. Y las primeras condiciones para este grupo es que trabaje a partir de la realidad, no de una utopía que quieren generar. Una cosa es una visión y otra cosa completamente distinta es trastocar los límites de lo posible. Entonces yo no puedo imaginarme, por ejemplo, que una ciudad de 1 millón de habitantes sea igual a otra ciudad de 1 millón de habitantes. Yo quiero arreglar los problemas de una ciudad de 1 millón de habitantes, tengo que partir donde esa ciudad está. No puedo ir y decir, tengo un modelo, en aquella ciudad la gente vive de tal manera. Bueno, vamos a hacer un cambio tal que nos parezcamos a ella. No se puede. Hay que partir de donde se está y resolver los problemas de esa ciudad. Lo mismo pasa en una organización. Uno tiene que partir de donde se está. Y por lo tanto, el dirigente tiene que enfocarse en quiénes son las personas que van a poder conducir el cambio y defenderlas ante los ataques externos. Ese es el papel más importante. La principal situación en un proceso de transición es que se pierde lo viejo y todavía no se instala lo nuevo. Eso es lo que define el proceso de transición. Entonces, hay un periodo en el cual la mezcla de las dos cosas da problemas grandes y básicamente pérdida de productividad. Entonces lo que tiene que hacer la organización es tratar de dividir las transiciones en pedacitos tan pequeños como sea posible para que esa pérdida de productividad y la posterior suba puedan ser amortizadas una con la otra y se puedan, digamos, amortizar los espacios donde se baja la productividad, se sube, luego puedo bajar otro poquito para subir. Si yo hago un proyecto de cambio cuya transición es tan larga que no puedo financiarlo, me quedo sin fondos a mitad de camino y me he efectivamente suicidado.
Por ejemplo, imaginemos que en algún momento en Estados Unidos surge un proyecto para construir una autopista desde Seattle a Hawái. Imaginemos que es posible. Imaginemos que el estudio demuestra que con una autopista Hawái se convierte en un tremendo ingreso turístico y que eso paga 300 y 400 veces el costo de la autopista. El problema es que construir esa autopista puede llevar 25 años y la financiación es tal que antes de que esté terminado fundimos el país. El costo es tan grande. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar que lo que yo voy haciendo es haciendo ganancias temporarias y trabajando en olas sucesivas y no hacer un proyecto faraónico que, digamos, después de 20 años no va a dar resultados todavía.